Me llamo Silas, y nunca olvidaré el día en que una manta de lana áspera, sacada de mi carromato sin pensar, unió mi destino al de una mujer a la que no conocía de nada. Aquel gesto, tan simple y tan mudo, lo cambió todo. A veces, un hombre toma una decisión en un instante, sin saber que esa decisión le seguirá los pasos durante el resto de su vida. ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar? Escuchad mi historia hasta el final y decidme, ¿qué habríais hecho? Y por favor, contadme desde qué ciudad me estáis escuchando. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si queréis oír más historias del lejano oeste como esta, suscribíos al canal. Todo comenzó en el otoño de 1882, bajo un cielo del color del plomo que amenazaba con descargar una tormenta sobre Red Creek, Montana. El viento levantaba un polvo fino que se metía en los ojos y en el alma. La diligencia llegó chirriando, como siempre, pero aquel día trajo algo más que correo y suministros. Trajo a Elara. Cuando bajó, parecía un pájaro, frágil caído del nido. Llevaba un vestido del este impropio para nuestra tierra, y en su rostro se mezclaban la esperanza y un terror que casi se podía tocar. El sheriff, un hombre de pocas palabras y menos paciencia, se le acercó y le soltó la noticia sin miramientos. Su prometido, Jebediah, un hombre al que solo conocía por cartas, llevaba una semana bajo tierra, víctima de unas fiebres. La vi parada frente al almacén general, sola, sin un centavo y sin un lugar a donde ir, con la mirada perdida en la calle principal, como si buscase una salida que no existía. Yo estaba al otro lado de la calle, cargando sacos de harina en mi carromato. Mi hija de 7 años, Marta, estaba sentada en el pescante, callada como siempre desde que su madre nos dejó. Observé la escena sin intención de meterme. Los problemas ajenos eran como arenas movedizas en esta tierra. Te acercabas a ayudar y acababas hundido con ellos. La gente del pueblo ya la estaba juzgando con la mirada. Para ellos no era una mujer en apuros, sino un problema. Una boca más que alimentar, o peor, una mujer de moral dudosa que venía buscando un marido a cualquier precio. Sentí el peso de sus miradas, duras y frías como las piedras del arroyo, y por un momento compartí su desconfianza. Había aprendido a la fuerza que la compasión era un lujo que no siempre podíamos permitirnos. Pero entonces el viento arreció y la vi temblar. No era un temblor de frío, aunque el aire ya mordía. Era el temblor del puro pánico, de la humillación de estar expuesta ante todos, rota y sin amparo. Y algo dentro de mí, algo que creía muerto y enterrado junto a mi esposa, se removió. No fue un pensamiento, fue un impulso. Dejé el saco que sostenía, me acerqué a mi carromato y saqué la manta de lana gruesa que siempre llevaba para Marta. Crucé la calle polvorienta sin pensar en las miradas ni en las lenguas afiladas que ya empezaban a moverse. Me paré frente a ella, que ni siquiera levantó la vista, y sin decir una sola palabra, le eché la manta sobre los hombros. Fue un gesto torpe, rudo, el gesto de un hombre que había olvidado cómo ser delicado. El peso de la lana pareció anclarla a la tierra. Sus manos se aferraron al tejido como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Levantó la vista por primera vez y en sus ojos vi una gratitud tan inmensa que casi me ahoga, pero también un miedo profundo. El miedo a la deuda, a lo que un hombre como yo podría querer a cambio de un poco de calor. En ese instante me arrepentí. Me había expuesto, había invitado a los problemas a mi puerta. Estaba a punto de dar media vuelta y marcharme, pero entonces vi a mi hija. Marta la miraba desde el carromato, no con lástima ni con juicio, sino con una curiosidad limpia, la curiosidad de una niña que ve a otra criatura sola y desvalida. Y por esa mirada, solo por esa mirada, supe que ya no podía dar marcha atrás. El pueblo entero nos observaba en silencio, y ese silencio estaba cargado de sentencias.
Mi vida, antes de que el nombre de Elara significara algo para mí, estaba escrita en la tierra de Montana. Nací en la misma cabaña de troncos en la que mi padre había nacido, y mis primeras lecciones no vinieron de un libro, sino de observar cómo sus manos, callosas y fuertes, sabían leer las nubes, curar a un caballo enfermo y arrancar una cosecha de un suelo que no regalaba nada. El rancho no fue una herencia de riqueza, sino de sudor. Cada poste de la cerca, cada viga del granero, contaba la historia de un hombre que luchó contra la soledad y la dureza del clima para darnos un lugar en el mundo. Aprendí que el trabajo era la única oración que esta tierra escuchaba, y que el silencio no era vacío, sino un lenguaje lleno de significados que solo los que vivíamos aquí podíamos entender. Fue en ese silencio donde crecí, convirtiéndome en un hombre que hablaba más con las manos que con la boca. Conocí a Sara en la feria del condado, un día de finales de verano, en que el aire olía a heno cortado y a manzanas de caramelo. No era la mujer más bonita del lugar, no de esa forma frágil y delicada que describían los libros del Este. Su belleza estaba en su fuerza. La vi competir con los hombres en un juego de herraduras, con la risa brotándole sin artificios y el sol encendiéndole reflejos cobrizos en el pelo. Había una vitalidad en ella, una certeza en su mirada que me atrajo como un imán. No intercambiamos más que un par de frases torpes sobre el tiempo y la calidad del ganado. Pero, cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí que ella veía más allá del ranchero cubierto de polvo. Vio al hombre que había debajo, y por primera vez en mi vida no me sentí solo en mi propio pellejo. Nuestro cortejo no fue de poemas ni de flores traídas de la ciudad. Fue un cortejo labrado a base de gestos prácticos, el único idioma que yo conocía bien. Le ayudé a reparar el techo del cobertizo de su familia antes de las lluvias de otoño. Ella me dejaba un tarro de mermelada de moras en el poste de mi cerca cada vez que pasaba camino del pueblo. Hablábamos poco, pero nos entendíamos en la forma en que ella me pasaba un clavo sin que yo lo pidiera, o en cómo yo sabía que necesitaba un momento de silencio simplemente por la forma en que miraba el horizonte. Nuestro amor se construyó sobre esa base sólida, como se construye una buena casa, con materiales honestos, paciencia y la certeza de que resistiría cualquier tormenta. No necesitábamos grandes declaraciones, porque cada día era una promesa cumplida. Fue en la colina más alta de mis tierras, bajo un roble solitario que había sobrevivido a sequías y ventiscas, donde le pedí que se casara conmigo. No había anillo, solo mis manos sosteniendo las suyas. Le hablé de mi sueño, el mismo que había sido de mi padre, construir una casa más grande allí arriba, un lugar desde donde se pudiera ver el mundo entero, donde nuestros hijos pudieran crecer fuertes y libres. Le prometí una vida de trabajo duro, pero también de lealtad, inquebrantable. Ella no respondió con palabras. Simplemente apoyó su cabeza en mi hombro y en ese gesto sentí su sí resonando más fuerte que cualquier juramento. Aquel roble se convirtió en nuestro testigo silencioso, el guardián de un futuro que parecía tan vasto y claro como el cielo de Montana sobre nuestras cabezas. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron duros, pero plenos. La cabaña era pequeña y el viento se colaba por las rendijas en invierno, pero el calor del hogar de leña y la presencia de Sara lo llenaban todo. Recuerdo el olor a pan recién hecho mezclándose con el del café por las mañanas, el sonido de su voz tarareando mientras remendaba mi ropa de trabajo a la luz del candil. Trabajábamos codo con codo, desde el amanecer hasta el anochecer. Ella no era una mujer que se quedara al margen. Sabía tanto de ganado como yo, y sus manos eran tan hábiles para plantar un huerto como para calmar a un ternero asustado. Por las noches
Nos sentábamos en el porche, agotados, pero en paz, escuchando el canto de los grillos, sintiendo que habíamos construido algo real, algo nuestro, en medio de la nada. Sara tenía una forma especial de encontrar belleza en la dureza. Mientras yo solo veía tierra y trabajo, ella veía el lugar perfecto para plantar unas flores silvestres. Fue ella quien colgó cortinas de tela barata pero alegre en las ventanas, quien insistió en celebrar nuestro aniversario con un picnic junto al arroyo, aunque solo tuviéramos pan y queso. Ella era el corazón de nuestro hogar, la que me recordaba que la vida no era solo sobrevivir, sino también vivir. Me enseñó que el amor no se demostraba solo protegiendo y proveyendo, sino también compartiendo una sonrisa al final del día, o simplemente sentándose juntos en silencio, sabiendo que no hacía falta nada más. Ella suavizaba mis bordes ásperos sin intentar cambiarme, y en su compañía yo era una versión mejor de mí mismo. Cuando nació Marta, sentí un tipo de amor tan feroz que me asustó. Sostener a esa criatura tan pequeña y frágil en mis brazos me hizo sentir, por primera vez, vulnerable. El mundo de repente se llenó de peligros que antes no veía. Ver a Sara con nuestra hija en brazos, cantándole una nana con una ternura infinita, fue la imagen más cercana al cielo que he conocido. Marta nos unió de una forma aún más profunda. Era la prueba viviente de nuestro amor, la promesa de nuestro roble hecha carne y hueso. Durante aquellos años creí que la felicidad era algo tangible, algo que se podía construir y proteger con tus propias manos, como una fortaleza contra las penas del mundo. Fui un necio al pensar que podía durar para siempre. La segunda vez que Sara quedó encinta, la alegría vino acompañada de una sombra de preocupación. Estaba más cansada, más pálida. El médico del pueblo, un hombre de pocas palabras, solo nos dijo que debía descansar, pero el descanso es un lujo que un rancho no concede. El invierno llegó temprano y con una furia inusitada, dejándonos aislados. El parto se adelantó. Lo que pasó aquella noche en nuestra cabaña es un recuerdo borroso y helado, una pesadilla de la que nunca he despertado del todo. Perdí a mi hijo antes de que pudiera respirar y horas después perdí a Sara. El silencio que cayó sobre la casa después fue más ensordecedor que cualquier grito. Sostenía la mano fría de mi esposa mientras mi hija dormía en la otra habitación, y sentí cómo algo dentro de mí se rompía en 1000 pedazos sin hacer ruido. Tras el entierro, levanté un muro a mi alrededor, ladrillo a ladrillo con el silencio como argamasa. El dolor era demasiado grande para compartirlo, demasiado pesado para ponerlo en palabras. Así que lo enterré hondo y seguí adelante, funcionando como una máquina. Me levantaba, trabajaba, comía, me acostaba. El rancho exigía mi atención y no me permitía el lujo de derrumbarme. Pero me convertí en un fantasma en mi propia casa. La risa desapareció, las conversaciones se extinguieron. Hablaba con mi hija solo lo indispensable, no por falta de amor, sino porque mirarla era ver los ojos de Sara, y eso abría la herida una y otra vez. No supe ser el padre que necesitaba, porque el hombre que sabía amar había muerto con su madre en aquella cama. Marta, sintiendo mi ausencia, se refugió en su propio silencio. Dejó de ser la niña risueña que corría por el prado y se convirtió en una pequeña sombra que se movía por la casa sin hacer ruido. Sus palabras se redujeron a monosílabos, luego a gestos. Los vecinos decían que era el trauma, pero yo sabía la verdad. Su silencio era un eco del mío. Había perdido a su madre, y el padre que le quedaba era un hombre hueco, un extraño que compartía su techo. La culpa de haberle fallado de esa manera se convirtió en otra carga que añadía a mi espalda, una que llevaba cada día sin que nadie la viera. La casa se volvió un lugar frío, un simple refugio contra el clima, no un hogar. La colina del roble solitario se convirtió en territorio prohibido. Ya no
Podía mirar hacia allí sin que el dolor me retorciera las entrañas. El lugar de nuestros sueños se había transformado en un monumento a todo lo que había perdido. Las herramientas de jardinería que le había comprado a Sara para cuando empezáramos la nueva casa quedaron arrinconadas en el granero, cubiertas de polvo y telarañas, como reliquias de un futuro que nunca llegaría. Evitaba esa colina con la misma determinación con la que evitaba mis propios recuerdos. Era más fácil vivir en la llanura, de la rutina diaria, que enfrentarse a la altura de lo que pudo haber sido. La promesa que le hice a Sara se quedó allí, enterrada bajo las raíces de aquel árbol. Y entonces, años después, apareció el Ara. Cuando le puse esa manta sobre los hombros, no estaba pensando en Sara, no conscientemente. Fue un impulso, un vestigio del hombre que yo era antes. Pero al sentir el peso de su gratitud silenciosa, algo se movió en las profundidades de mi duelo. Fue como si una pequeña piedra se desprendiera de la pared de hielo que había construido alrededor de mi corazón. Por un instante sentí de nuevo esa necesidad de proteger, de ofrecer calor en medio del frío. Y ese sentimiento me aterrorizó, porque era un eco doloroso del amor que me había sido arrebatado de la forma más cruel. El pasado, que creía firmemente enterrado, de repente me miraba a través de los ojos asustados de una extraña. Mi reticencia a involucrarme no era por falta de compasión, sino por un miedo visceral. Veía en el Ara una fragilidad que me recordaba demasiado a los últimos días de Sara. La idea de volver a ser responsable del bienestar de alguien, de abrir esa puerta a la posibilidad de un nuevo dolor, era insoportable. Había aprendido a la fuerza que el amor y la pérdida eran dos caras de la misma moneda, y yo ya no tenía fuerzas para volver a apostar. Ofrecerle refugio en el granero fue un acto de deber, un acuerdo práctico para acallar mi conciencia, y sobre todo, para satisfacer la mirada inquisitiva de mi hija. Pero mi intención era mantener la distancia, una barrera tan infranqueable como la que separaba mi casa de mi granero. La gente de Red Creek me había dejado en paz con mi dolor. Me veían como una figura trágica pero respetable, el viudo de Silas, un hombre que cumplía con su trabajo y no molestaba a nadie. Se habían acostumbrado a mi silencio, a mi aislamiento. Por eso, mi gesto hacia el Ara fue como una piedra lanzada en un estanque en calma. Las ondas de la especulación se extendieron rápidamente. Para ellos no era un acto de simple decencia, era algo más. ¿Lástima? ¿Interés? ¿Una locura repentina? Sus miradas me juzgaban en el almacén. Sus susurros me seguían por la calle. Había roto el molde en el que me habían encerrado, y al hacerlo, había invitado a su escrutinio no solo sobre ella, sino también sobre mí. A veces, por la noche, cuando el fuego crepitaba y Marta ya dormía, me venían a la mente pequeños detalles de mi vida con Sara. El olor a lavanda que guardaba en un saquito de tela entre la ropa de cama. La forma en que fruncía el ceño cuando se concentraba en una costura. El sonido de su risa, que siempre me pareció la melodía más hermosa del mundo. Eran recuerdos como fantasmas, agridulces y dolorosos. Y ahora había otra mujer en mi propiedad. Una mujer con manos de costurera, con una quietud que a veces me recordaba a la de Sara, pero que era completamente diferente. La presencia de el Ara era un recordatorio constante no solo de lo que había perdido, sino también de la vida que seguía fluyendo fuera de mi fortaleza de duelo. Así me encontraba, un hombre atrapado entre dos mundos. Por un lado, el pasado, con el fantasma de un amor perfecto y perdido al que me aferraba como un ancla. Por otro, el presente, con una mujer desamparada y una hija silenciosa que me observaban, esperando algo que yo no sabía si era capaz de dar. Mi corazón era un campo de batalla donde la lealtad a mi esposa muerta luchaba contra una incipiente y aterradora responsabilidad por la viva.
Cada gesto de Elara, cada mirada de Marta, era una pregunta silenciosa. ¿Seguiría siendo un guardián de cenizas o me atrevería a arriesgarme a que una nueva llama, por pequeña que fuera, volviera a prender en mi vida? Le ofrecía a Elara el granero no por bondad, sino como una solución práctica. Era un techo, un lugar seco, a cambio de trabajo. Tracé una línea invisible entre la casa y el granero, una frontera que ninguno de los dos debía cruzar sin una razón de peso. Las mañanas comenzaban con el mismo ritual silencioso. Yo dejaba una taza de café humeante en un poste de la cerca que separaba su mundo del mío. Ella la recogía minutos después, sin que nuestras miradas se cruzaran. Era un acuerdo mudo, un pacto de distancia. Yo necesitaba su ayuda para que la casa no se viniera abajo, y ella necesitaba un refugio hasta que la nieve se derritiera. Creí que podíamos vivir así, como dos extraños compartiendo una parcela de tierra, cada uno encerrado en su propia soledad, sin que una interfiriera en la otra. Pero el silencio en una casa pequeña no es paz, es un ruido constante. Elara se movía por mi cocina con la delicadeza de un ciervo asustado, siempre con miedo de hacer algo mal, de tocar lo que no debía. Intentaba cocinar, pero sus guisos del este no tenían nada que ver con la comida contundente que un hombre de rancho necesita. Sus manos, expertas con la aguja, eran torpes con el hacha para cortar leña. Yo la observaba desde la distancia, corrigiendo sus errores con gestos bruscos y pocas palabras, sin darme cuenta de que cada corrección suya era para ella una prueba más de su inutilidad. No veía su esfuerzo, solo su fragilidad, y esa fragilidad me recordaba demasiado a la de Sara en sus últimos días, un recuerdo que me hacía retroceder y levantar el muro un poco más alto. Marta se convirtió en el único puente entre nosotros, un puente frágil y silencioso. A veces la encontraba sentada en los escalones del granero, observando a Elara remendar su ropa con una fascinación que nunca me dedicaba a mí. Elara no intentaba forzarla a hablar, simplemente le sonreía, una sonrisa triste y cansada, y seguía con su trabajo. Una tarde vi a Elara arreglando la vieja muñeca de trapo de mi hija, cosiéndole con hilo negro un ojo de botón que se había perdido hacía años. Cuando terminó, se la tendió a Marta sin decir nada. Mi hija la tomó, la miró fijamente, y luego, por primera vez en meses, levantó la vista hacia Elara, y susurró un gracias tan bajo que casi se lo lleva el viento. En ese momento sentí una punzada de algo que no supe identificar. ¿Celos? ¿Gratitud? Solo supe que la línea que había trazado entre nosotros se estaba volviendo borrosa. El primer viaje al pueblo después de su llegada fue una prueba de fuego. Red Creek no es un lugar grande, y las noticias, especialmente las jugosas, viajan más rápido que un caballo al galope. Mientras compraba provisiones en el almacén de los Miller, sentí las miradas de todos clavadas en mi espalda y en la de Elara, que se había quedado junto al carromato con Marta. La señora Miller, una mujer cuya lengua era más afilada que un cuchillo de carnicero, se me acercó con una sonrisa falsa. «Es muy cristiano de tu parte acoger a la pobre desamparada, Silas», dijo en voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. «Aunque la gente habla, dicen que no es decente tener a una mujer soltera viviendo en tus tierras, ni siquiera en el granero». «No», respondí, «solo pagué y me fui». Pero sus palabras se quedaron flotando en el aire, envenenándolo todo. Al salir, vi cómo dos mujeres del pueblo se acercaban a Elara. No podía oír lo que decían, pero vi la forma en que su rostro palidecía, cómo sus hombros se encogían como si quisiera desaparecer. Vi la vergüenza y la humillación grabadas en su postura. En ese momento, debería haber intervenido, haber dicho algo, haberla defendido. Pero no lo hice. El viejo hábito del silencio, la costumbre de no meterme en problemas fue más fuerte.
Simplemente cargué los sacos en el carromato y dije, «¡Nos vamos!». Durante todo el camino de vuelta, el silencio entre nosotros fue diferente. Ya no era un silencio incómodo, era un silencio hostil, lleno de las palabras que yo no había dicho, lleno del juicio de un pueblo que ahora la veía como mi carga, o algo peor. La tensión se instaló en el rancho como una niebla fría. El Ara se volvió aún más reservada, limitando su presencia en la casa al mínimo indispensable. Comía sus comidas en el granero, a pesar del frío creciente. Yo la dejaba hacer, diciéndome a mí mismo que era mejor así, que mantener la distancia nos protegería a ambos de más rumores. Pero la verdad era que me sentía un cobarde. Había fallado en protegerla de la única manera que importaba, con palabras. Mi gesto con la manta aquel primer día parecía ahora una hipocresía. Le había ofrecido calor físico, pero la había dejado a la intemperie frente a la crueldad de la gente. Y lo peor era que, en el fondo, una parte de mí estaba de acuerdo con ellos. Su presencia era un problema, una complicación que no había pedido. Un día, mientras buscaba un viejo libro de cuentas en un baúl que no había abierto desde la muerte de Sara, el Ara entró en la habitación para dejar una pila de ropa limpia. El baúl estaba abierto, y en la parte superior, a la vista de todos, había un pequeño cuaderno con la tapa de cuero gastado. Era el diario de Sara. El Ara lo vio, y su mirada se detuvo en él solo un segundo, una mezcla de curiosidad y respeto. Pero para mí, esa mirada fue una profanación. Cerré el baúl de un golpe seco. El sonido resonó en la casa como un disparo. «No toques mis cosas», le espeté, con una dureza que ni yo mismo reconocí. La vi retroceder como si la hubiera abofeteado. Sus ojos se llenaron de un dolor que me atravesó. No había querido hacerle daño, pero el pánico de que su mundo tocara el de Sara me había cegado. Después de aquello, la barrera entre nosotros se volvió de piedra. El Ara evitaba incluso mirarme. Hacía su trabajo con una eficiencia mecánica, como un autómata. La casa estaba más limpia que nunca, la ropa remendada a la perfección, pero estaba vacía de cualquier calor humano. Se había convertido en una empleada, y yo en su patrón. Era exactamente el acuerdo que había querido al principio, un arreglo sin emociones. Pero ahora que lo tenía, se sentía terriblemente mal. La culpa me carcomía por dentro. Había tomado a una mujer rota, y en mi torpe intento de protegerme a mí mismo, la había roto un poco más. Y lo peor de todo era que no sabía cómo arreglarlo, porque para ello tendría que usar palabras, y las palabras eran un territorio que había abandonado hacía mucho tiempo. Marta también sintió el cambio. Volvió a su caparazón de silencio, observándonos a ambos con sus ojos grandes y tristes, como si estuviera presenciando una batalla en la que no entendía los bandos. A veces la veía mirar desde la ventana de la casa hacia el granero y luego a mí, sentado junto al fuego, con una expresión de confusión y anhelo. Estaba fallándole a mi hija otra vez, encerrándola en una guerra fría que ella no había provocado. El hogar que intentaba mantener unido a base de rutina y trabajo se estaba desmoronando desde dentro, carcomido por los fantasmas del pasado y los miedos del presente. El rancho se había convertido en una prisión de 3 celdas, la mía, la de Lara y la de mi hija. El invierno llegó de repente con una furia que no recordaba en años. Una noche, el viento empezó a aullar como un lobo hambriento y la nieve a caer con una densidad que borraba el mundo. La ventisca nos aisló por completo. El granero, aunque robusto, no estaba preparado para un frío tan extremo. Sabía que no podía dejarla allí. Con un suspiro de resignación, crucé el patio hundiendo las botas en la nieve hasta las rodillas y llamé a su puerta. «Coge tus cosas», le dije, sin mirarla. «Dormirás en la casa hasta que pase la tormenta». No fue una invitación, fue una orden. Ella asintió en silencio y me siguió, una pequeña figura envuelta en la manta que yo le había dado.
el único color en un mundo de blanco y gris. La convivencia forzada en la pequeña cabaña fue una tortura. El espacio se redujo, obligándonos a una proximidad física que contrastaba brutalmente con la distancia emocional que nos separaba. Nos movíamos el uno alrededor del otro con un cuidado milimétrico, como si el suelo estuviera cubierto de cristales rotos. El único sonido era el crepitar del fuego y el rugido del viento en el exterior. Podía sentir su presencia en cada rincón de la casa. El leve olor a jabón de lavanda que usaba, la forma en que colocaba su plato en el escurridor, el suave susurro de las páginas de su libro por la noche. Su existencia llenaba el vacío que Sara había dejado, y eso era a la vez un consuelo y una traición insoportable. Durante esos días interminables, vi a Elara de una forma diferente. La vi tiritar de frío, a pesar de estar cerca del fuego, y sin pensar le eché otra manta sobre los hombros. La vi racionar su comida, comiendo menos que yo, como si todavía se sintiera una carga. La vi mirar por la ventana la tormenta interminable, con una desesperación tan profunda en sus ojos que tuve que apartar la mirada. Estaba presenciando su lucha silenciosa, su resistencia tranquila contra un mundo que no le daba tregua. Y por primera vez, no vi en ella a la frágil mujer del este, sino a alguien con una fuerza interior que yo no poseía. Una fuerza forjada en la necesidad y la supervivencia, no en la fuerza bruta. Una noche, la fiebre se apoderó de Marta. Ardió en la cama, delirando y llamando a su madre. El pánico se apoderó de mí, un pánico helado que me transportó a la noche en que perdí a Sara. Me quedé paralizado, inútil. Fue Elara quien tomó el control. Sin una palabra, empezó a ponerle paños fríos en la frente, a prepararle un té de hierbas que su madre le había enseñado, a hablarle en voz baja y tranquilizadora. Se pasó toda la noche en vela a su lado, sin quejarse, sin vacilar. Yo solo podía observar desde un rincón, un espectador inútil en mi propia casa, viendo cómo una extraña cuidaba de mi hija, con una ternura que yo había olvidado cómo mostrar. A la mañana siguiente la fiebre había bajado. Marta dormía plácidamente. Elara estaba agotada, sentada en una silla junto a la cama, con ojeras profundas pero con una expresión de alivio en el rostro. La miré, y por primera vez en mucho tiempo, sentí la necesidad de decir algo, de expresar la gratitud que me ahogaba. Gracias, logré decir. La palabra sonó extraña, oxidada por el desuso. Ella levantó la vista, sorprendida. No respondió, pero en sus ojos vi un destello de algo que no era miedo ni dolor. Era un atisbo de entendimiento. En esa noche de terror compartido, algo se había roto entre nosotros, pero no para separarnos más, sino para abrir una pequeña grieta en el muro. A pesar de ese momento, la vieja dinámica de la distancia volvió a instalarse tan pronto como Marta se recuperó. El gesto de cuidado de Elara, en lugar de acercarnos, me asustó aún más. Me había mostrado una vulnerabilidad que no quería sentir, una dependencia que me negaba a aceptar. Así que me replegué de nuevo. Una tarde la encontré remendando una de mis camisas de trabajo, la que tenía un desgarro cerca del hombro. Lo hacía con una concentración y un esmero que me conmovieron. Cuando me la tendió, perfectamente arreglada, sentí un impulso de tocar su mano, de agradecerle no solo por la costura, sino por todo, pero el miedo me paralizó. Tomé la camisa con un simple movimiento de cabeza y me di la vuelta, dejando tras de mí otro silencio cargado de oportunidades perdidas. Vi la decepción en su rostro antes de que pudiera ocultarla. Era un microgesto, un ligero hundimiento de sus hombros, el brillo de sus ojos apagándose por un instante, y supe que había cometido un error. Cada gesto de bondad que ella ofrecía, yo lo rechazaba por miedo a lo que significaba. Ella estaba intentando construir un puente, y yo seguía dinamitándolo, piedra a piedra.
Me di cuenta de que mi silencio no era una protección, era un arma que la estaba hiriendo a ella y me estaba aislando a mí, dejándome más solo que nunca. El recuerdo de Sara ya no era un santuario, se había convertido en una excusa para mi propia cobardía. Cuando la tormenta amainó y los primeros rayos de sol se abrieron paso entre las nubes, una sensación de urgencia se apoderó de mí. El deshielo estaba cerca. Pronto los caminos volverían a ser transitables. La razón por la que el Ara estaba allí, su refugio temporal, estaba a punto de expirar. La idea de que se marchara, que desapareciera de mi vida tan silenciosamente como había entrado, me provocó un vacío en el estómago que no esperaba. Me había acostumbrado a su presencia callada, al orden que había traído a mi caótica existencia, a la forma en que Marta la buscaba con la mirada. Se había convertido, sin que yo me diera cuenta, en una parte del paisaje de mi vida. Una mañana, al entrar en la cocina, la vi junto a la ventana, mirando hacia el camino que llevaba al pueblo. En sus manos sostenía la manta de lana, la primera conexión que habíamos tenido. La estaba doblando con un cuidado metódico, preparándola. No necesitaba preguntar para saber lo que significaba. Se estaba preparando para irse. Estaba doblando el símbolo de su llegada, para convertirlo en el símbolo de su partida. En ese instante, todo el miedo, todo el dolor por Sara, todo el juicio del pueblo pareció insignificante comparado con el pánico de volver al silencio absoluto. Supe que me encontraba en una encrucijada. Podía dejarla ir y volver a mi segura y miserable soledad, o podía, por primera vez en 2 años, arriesgarme a hablar, a romper mi propio silencio y luchar por algo que apenas empezaba a entender que necesitaba. Fue Marta la que rompió la tregua helada que se había instalado entre nosotros. Una mañana, el silencio de la cabaña fue desgarrado por una tos seca y profunda que me devolvió de golpe a la noche en que perdí a Sara. Corrí a su lado y la encontré temblando bajo las mantas, con la frente ardiendo y los ojos vidriosos por la fiebre. Era la misma fiebre de antes, pero esta vez había vuelto con más fuerza, como un depredador que regresa para terminar su trabajo. El pánico, ese viejo conocido, se apoderó de mí. Me sentí de nuevo como aquel hombre inútil y paralizado, viendo cómo la vida de alguien a quien amaba se le escapaba entre los dedos. Sabía que los remedios caseros de Lara no serían suficientes esta vez. Necesitábamos quinina, y la única que había estaba en el almacén de Red Creek. No había elección. Teníamos que ir al pueblo. La preparación para el viaje fue un asunto sombrío y urgente. El deshielo había comenzado, convirtiendo los caminos en un lodazal traicionero, pero el aire aún conservaba un frío cortante que se metía en los huesos. Enganché los caballos al carromato mientras el Ara envolvía a Marta en todas las mantas que teníamos, incluida la de lana que yo le había dado. Su rostro era una máscara de concentración y preocupación, moviéndose con una eficiencia silenciosa que me dejaba fuera de la ecuación. No intercambiamos ni una palabra. No hacía falta. El miedo era un lenguaje que ambos entendíamos a la perfección. Subimos al carromato, yo en el pescante, ella en la parte de atrás, acunando a mi hija en su regazo, y nos pusimos en marcha, abriéndonos paso a través de un mundo que parecía tan enfermo y roto como la niña que llevábamos con nosotros. El viaje a Red Creek fue una tortura de silencio y tensión. El único sonido era el chapoteo de las pezuñas de los caballos en el barro, el chirrido de las ruedas y la respiración dificultosa de Marta. De vez en cuando miraba por encima del hombro y veía a el Ara susurrándole algo a la niña, pasándole un paño húmedo por la frente. Había una intimidad en ese gesto, una conexión natural que me hizo sentir como un extraño en mi propia tragedia. Ella estaba allí, en el corazón de la tormenta.
mientras yo solo era el hombre que conducía el carromato, una figura funcional y distante. Cada kilómetro que nos acercaba al pueblo parecía ensanchar el abismo que nos separaba. Un abismo lleno de todas las cosas que no habíamos dicho, de todas las heridas que habíamos fingido ignorar. Cuando por fin llegamos a Red Creek, el pueblo nos recibió con su habitual mezcla de curiosidad y juicio. Las miradas nos siguieron desde el momento en que entramos en la calle principal, deteniéndose en la figura de Elara sentada en la parte de atrás de mi carromato, protegiendo a mi hija. Era una imagen que alimentaba todos los rumores, la confirmación visual de todo lo que se susurraba a nuestras espaldas. Detuve el carromato frente al almacén de los Miller. «Espera aquí», le dije, mi voz sonando más áspera de lo que pretendía. «No tardaré». Salté al suelo y entré en la tienda, dejando a Elara y a Marta a la vista de todo el pueblo, expuestas y vulnerables, sin darme cuenta de que el verdadero peligro no estaba en la fiebre, sino en la lengua venenosa de una mujer aburrida. Dentro del almacén, el señor Miller me sirvió la quinina y otros suministros con su habitual parsimonia, haciendo preguntas veladas sobre la salud de la niña que eran en realidad una forma de sonsacarme información. Yo respondía con monosílabos, ansioso por salir de allí. Mientras esperaba el cambio, oí voces fuera, cerca del carromato. Reconocí la de la señora Miller, dulce como la miel envenenada. Mi primer impulso fue salir y cortar la conversación, pero una parte de mí, la parte cobarde que siempre buscaba evitar el conflicto, me dijo que esperara. Pagué, cogí mis cosas y salí. Fue entonces cuando vi el rostro de Elara. Estaba pálida como la cera, con los ojos muy abiertos, fijos en un punto invisible del horizonte. La señora Miller se alejaba con una sonrisa satisfecha en los labios. Supe, en ese instante, que algo irreparable había sucedido. El viaje de vuelta fue en un silencio diferente. No era el silencio tenso de la ida, cargado de preocupación. Era un silencio muerto, un vacío absoluto. Elara no miraba a Marta, no me miraba a mí. Se había envuelto en sí misma, convirtiéndose en una estatua de hielo sentada en mi carromato. Sostenía a mi hija, pero su cuerpo estaba rígido, sus manos parecían no sentir el peso. Podía sentir las olas de su dolor y su traición golpeándome la espalda, tan tangibles como el viento frío. No me atreví a preguntar. Sabía que cualquier palabra que dijera sería la equivocada. Así que conduje, con el corazón encogido, sintiendo cómo la frágil paz que habíamos encontrado se desmoronaba con cada vuelta de las ruedas, convirtiéndose en polvo y barro. Llegamos al rancho cuando el sol empezaba a esconderse, tiñendo el cielo de colores enfermos. Llevé a Marta a su cama y le di la medicina. Elara me siguió a la casa, pero no se quedó. Dejó las mantas sobre una silla y se dirigió a la puerta. «Espera», dije. La palabra se me atascó en la garganta. Ella se detuvo, pero no se giró. «Tengo que volver al granero», dijo con una voz carente de toda emoción, una voz que no reconocí. «No», respondí. «Hace demasiado frío. Quédate en la casa». Fue entonces cuando se giró, y la mirada que me dirigió me heló la sangre. Era una mirada de un desprecio tan puro, tan profundo, que me sentí como la peor criatura sobre la faz de la tierra. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó. Su voz era un susurro afilado como un trozo de cristal. «¿Por qué no me dijiste quién era Jebediah?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, pesada e ineludible. No había escapatoria. La verdad, esa que había enterrado bajo capas de silencio y vergüenza, había salido a la luz de la peor manera posible. Me quedé allí parado, incapaz de articular una respuesta que tuviera sentido, mientras el fuego crepitaba en el hogar, ajeno al incendio que se estaba desatando en mi casa, en mi vida.
Vi en sus ojos cómo todas las piezas encajaban en su mente, cómo cada uno de mis gestos, cada una de mis torpes amabilidades se retorcía y se convertía en una mentira. Mi silencio fue la única respuesta que pude darle, y fue la peor de todas. Para ella, mi silencio era una confesión. Así que es verdad, susurró, más para sí misma que para mí. Era el hermano de tu esposa. La palabra esposa salió de sus labios como una acusación, como si albergándola a ella, hubiera profanado la memoria de Sara. Vi el momento exacto en que la manta que le di dejó de ser un símbolo de bondad y se convirtió en la prueba de mi engaño. Para ella, yo no la había salvado por compasión, lo había hecho por una retorcida obligación familiar, un deber hacia la prometida del hermano de mi mujer, un hombre al que, según le había contado la señora Miller con todo lujo de detalles, yo despreciaba. Intenté hablar, explicarme. Las palabras se agolparon en mi garganta, torpes y confusas. Era un mal hombre, logré decir. No quería manchar el recuerdo de Sara con él. No tenía nada que ver contigo. Pero sonaba a excusa, a una justificación pobre y egoísta. No supe cómo decirle que mi silencio no era para engañarla a ella, sino para protegerme a mí mismo, para mantener separado el mundo de dolor que había construido alrededor de Sara del nuevo y confuso sentimiento de responsabilidad que sentía por ella. No supe cómo explicarle que mi gesto con la manta había sido genuino, un impulso que no tenía nada que ver con quién era su prometido. Fracasé. Mis palabras solo cavaron un foso más profundo entre nosotros. Ella escuchó mi torpe explicación sin parpadear. Cuando terminé, había una calma terrible en su rostro. La rabia había desaparecido, reemplazada por una resignación fría y distante. Entiendo, dijo, y esas dos palabras fueron más dolorosas que cualquier grito o acusación, porque yo sabía que no entendía. Lo que quería decir era, entiendo qué clase de hombre eres. Entiendo que no puedo confiar en ti. Entiendo que estoy sola. Se dio la vuelta y esta vez no intenté detenerla. La vi cruzar el umbral y caminar hacia el granero, su silueta recortada contra la última luz del día. Una figura solitaria que se alejaba de mí, llevándose consigo la poca esperanza que había empezado a crecer en mi corazón. Aquella noche la casa se sintió más vacía que nunca, incluso con mi hija durmiendo en su cuarto. El fuego en el hogar parecía no dar en calor. Me senté en mi silla mirando las llamas y me vi a mí mismo a través de los ojos de Elara. Vi a un hombre que se escondía detrás del fantasma de su esposa, un cobarde que usaba el silencio como un escudo y un arma. Un hombre que había tomado a una mujer desamparada y en lugar de ofrecerle un refugio honesto, le había dado una jaula construida con medias verdades y secretos. La bondad que creí haberle mostrado era, en realidad, una forma de crueldad, porque le había permitido construir una frágil confianza sobre cimientos de arena, y ahora todo se había derrumbado. A la mañana siguiente, la rutina se reanudó, pero era una pantomima macabra. Elara entró en la casa para cuidar de Marta, pero se movía como un fantasma. Sus manos eran eficientes, pero sus ojos estaban vacíos. No me hablaba, no me miraba. Si yo entraba en una habitación, ella salía. El aire estaba tan cargado de su dolor y mi culpa que apenas se podía respirar. La línea que yo había trazado entre la casa y el granero ya no era invisible. Ahora era un muro de piedra infranqueable, construido con la argamasa de su desilusión y mi fracaso. Habíamos vuelto al principio, pero peor, porque ahora no éramos extraños. Éramos dos personas que se habían hecho daño mutuamente. Marta se recuperó de la fiebre en un par de días, pero la enfermedad que se había instalado entre Elara y yo era mucho más profunda y no había medicina para ella. Mi hija, con la intuición de los niños, sintió el cambio. Miraba de Elara a mí con sus ojos grandes y confusos.
sin entender por qué la calidez había desaparecido, por qué la casa volvía a ser un lugar frío y silencioso. Una tarde, la encontré en la cocina, observando a Elara preparar la cena. Intentó darle uno de sus dibujos, pero Elara, perdida en sus pensamientos, no la vio. La pequeña mano de mi hija, con el papel arrugado, quedó suspendida en el aire y luego cayó, derrotada. En ese momento, la culpa me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Mi cobardía no solo la estaba hiriendo a ella, estaba volviendo a encerrar a mi hija en su jaula de silencio. Los días siguientes se convirtieron en una cuenta atrás. El sol de la incipiente primavera ganaba fuerza cada día, derritiendo la nieve y secando el barro. Los caminos pronto estarían transitables. Sabía lo que eso significaba. Elara se iría, cumpliría con su parte del trato hasta el último momento y luego desaparecería de nuestras vidas para siempre. La idea, que antes me habría parecido un alivio, ahora me llenaba de un pánico sordo. La había juzgado mal. Había visto su fragilidad, pero no su fuerza. Había visto su dependencia, pero no su dignidad. Y ahora, cuando por fin empezaba a ver a la mujer que realmente era, estaba a punto de perderla por mi incapacidad de ser el hombre que ella merecía. Una tarde, al volver del campo, la encontré en el porche, remendando una de sus pocas prendas. El sol le daba en el pelo, arrancando reflejos dorados. Levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron por un instante. En sus ojos no vi odio, sino una tristeza infinita, la tristeza de quien ha sido decepcionado una vez más por un mundo que solo le ha dado golpes. Y en ese instante tomé una decisión. No podía cambiar el pasado, no podía borrar mi mentira, pero podía elegir qué hacer a continuación. Podía dejarla marchar y hundirme de nuevo en mi soledad autoimpuesta, o podía luchar, podía intentar, por una vez en mi vida, derribar los muros que yo mismo había construido, aunque no supiera cómo, aunque el intento me destrozara. Supe que tenía que hacer algo, un gesto tan claro y tan innegable que ninguna palabra pudiera volver a enturbiarlo. Al día siguiente, cuando el sol de la mañana empezaba a calentar la tierra, un carromato desconocido se detuvo frente a mi rancho. De él bajó un hombre corpulento, con una barba descuidada y unos ojos pequeños y codiciosos que lo examinaban todo como si estuviera calculando su valor. Era Caleb, el primo de Jebediah, un hombre del que había oído hablar en el pasado y del que nunca oí nada bueno. Vino a reclamar lo que consideraba suyo. Se plantó en mi porche, ignorándome, y se dirigió a Elara, que había salido de la casa alertada por el ruido. «Vengo a llevarte conmigo», dijo. Su voz era untuosa y autoritaria. «Eres parte de la herencia de mi primo. Tenemos un acuerdo». Vi el terror volver a los ojos de Elara, el mismo que vi el día que llegó. Se quedó paralizada, como un animal acorralado, aceptando un destino que parecía inevitable. Y, en ese momento, viendo a aquel hombre intentando arrancarla de mi tierra, de mi hogar, supe que el tiempo de los silencios había terminado. Me interpuse entre ellos, un gesto lento y deliberado. No levanté la voz, no saqué ningún arma. Simplemente me paré allí, convirtiendo mi cuerpo en un muro. «Esta mujer no es propiedad de nadie», dije, y mi voz sonó extraña, profunda, como si viniera de un lugar que llevaba mucho tiempo enterrado. «Está bajo mi protección». Caleb soltó una risa burlona, pero se apagó cuando vio que yo no me movía. «Es mi familia», añadí, y esa última palabra, familia, resonó en el aire con un peso definitivo, innegociable. No era una declaración de amor, era una declaración de hechos, un límite que no se podía cruzar. Caleb me miró fijamente, evaluando mis ojos, mi postura, y vio en ellos algo que no esperaba, la certeza de un hombre que no iba a retroceder ni un centímetro. Murmuró una maldición entre dientes, escupió en el suelo y se largó,
derrotado no por la fuerza, sino por una convicción que no podía entender ni combatir. Cuando el ruido de su carromato se perdió en la distancia, un silencio nuevo se instaló entre nosotros. No era el silencio de la culpa ni el de la incomodidad. Era un silencio expectante, lleno de preguntas sin formular. El ara me miraba con una mezcla de gratitud, confusión y miedo. No sabía qué esperar de mí ahora. En lugar de darle explicaciones que no sabía cómo formular, me di la vuelta y empecé a caminar. «Ven conmigo», le dije por encima del hombro. No la llevé a la casa, sino que pasé de largo hacia la colina que se alzaba detrás, la colina que había evitado durante 2 largos años. Subimos en silencio. El sonido de nuestros pasos era lo único que rompía la quietud de la mañana. El aire se volvía más fresco, más limpio, a medida que ascendíamos. Por primera vez, la estaba llevando al único lugar que había sido sagrado para mí, el santuario de mi dolor. Llegamos a la cima, bajo la sombra del roble solitario. Desde allí, el mundo parecía vasto y lleno de posibilidades. Me arrodillé junto a la base del árbol y saqué de un hueco una vieja caja de madera que Sara y yo habíamos escondido allí. Estaba cubierta de polvo y telarañas. La abrí y dentro estaban sus herramientas de jardinería, una pala de mano, un rastrillo, unas tijeras de podar. Estaban oxidadas por el tiempo, pero sus mangos de madera, pulidos por el uso, todavía conservaban el eco de sus manos. Las saqué con cuidado y se las tendí a el ara. Ella las miró sin entender. «Sara siempre quiso plantar un jardín aquí», le dije, y las palabras salieron sin esfuerzo, sin el dolor que siempre las había acompañado. Decía que la tierra era buena. Es un lugar para que crezcan cosas nuevas. El ara no respondió. Simplemente tomó las herramientas de mis manos. Sus dedos rozaron los míos, un contacto breve y cálido. Sus manos, las manos de una costurera, se cerraron alrededor de los mangos de madera con una firmeza que me sorprendió. Levantó la vista y me miró a los ojos, y en esa mirada lo entendí todo. No había promesas, no había declaraciones, solo un entendimiento silencioso y profundo. No le estaba pidiendo que reemplazara a Sara. Le estaba ofreciendo un trozo de tierra fértil, un lugar para plantar sus propias raíces, para empezar de nuevo. Le estaba entregando el futuro. Nos quedamos allí un momento, bajo el roble, mientras el viento susurraba entre las hojas. Luego empezamos a bajar la colina, no de la mano, sino uno al lado del otro, con un espacio respetuoso entre nosotros, un espacio que ahora estaba lleno no de vacío, sino de un comienzo.